Hola a todos y a todas, es un gusto saludarlos y estar con ustedes en este encuentro virtual de expertas TIC de 5G Américas. Agradezco mucho la invitación a 5G Américas y festejo estar compartiendo este evento con tantas colegas destacadas. Soy Laura Marés, coordinadora ejecutiva de la Fundación Sadowski en Argentina y especialista en transformación digital para la OEI también de Argentina. Y quisiera compartirles algunas ideas sobre el tema de la transformación digital de las administraciones públicas. Hace muchos años que se viene hablando, probablemente más de 50 o 60 años, de la necesidad de eficientizar o de mejorar los procesos en las administraciones públicas. Diría que mucho más si nos remontamos a Weber y las ideas de la burocracia, pero la verdad es que siempre se ha tenido esta tensión entre la necesidad de tener trámites o burocracia y la necesidad de ser eficientes. En los años 70 se hablaba de modernización, se hablaba de downsizing, se hablaba de resizing. En los años 90 se comenzó a utilizar cada vez más empezó a pregnar la idea de la tecnología digital como una herramienta que servía para la agilización de los procesos más rutinarios, pero también para la mejor atención al ciudadano, que en definitiva es el objetivo último. Ahora, esto ha mostrado tener muchos desafíos, que tienen que ver fundamentalmente con la transformación, que no es solo de los procesos, no es solo del instrumento, no es solo artefactual, sino de los funcionarios involucrados y, por qué no, también de los ciudadanos involucrados, que muchas veces prefieren interactuar con una persona antes que con un sistema. Recientemente, en los últimos 5 o 10 años, esta idea de transformación digital, eh, que sería atravesar la administración pública con la tecnología, ha tenido un salto que tiene que ver con lo que son las tecnologías emergentes. ¿Qué son las tecnologías emergentes? Bueno, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con blockchain o cadena de datos, que permite que un mismo archivo se desarme en muchas piezas que están alojadas en distintos servidores seguros, con lo cual nadie tiene la totalidad de la información y se recompone de manera tal que nadie puede utilizar ese proceso, ese archivo por separado. Esto permite dar mucha fidelidad o mucha seguridad a procesos como la firma digital, que son fundamentales, por ejemplo, en la generación de títulos o en la autenticación de documentos internacionales. Otro ejemplo de las tecnologías emergentes sería lo que es Internet de las Cosas, que permite hacer un seguimiento de activos a lo largo de una administración pública. Por ejemplo, en un hospital poder determinar dónde están ubicados los distintos equipamientos, por ejemplo, los tomógrafos, que son equipamientos muy costosos, o los equipos de rayos. Identificar el tiempo de uso, identificar la necesidad de mantenimiento, en fin, los vehículos que tengan dispositivos de Internet de las Cosas, permite esto a su vez optimizar el tiempo de los traslados y de las rutas. La dockerización de los archivos, que tiene que ver con archivos que se van partiendo en datos para que sean más fáciles de almacenar y de procesar. La automatización robótica de procesos. Esto es un tema fundamental en la administración pública porque tiene que ver con poder identificar documentos que un software y un hardware leen y determinan, bueno, esto es un acta. Entonces, si es un acta, a la derecha va a estar la fecha, en el medio va a estar el número de acto de convenio que es, y en el siguiente renglón va a estar el objetivo. Leyendo esos datos automáticamente se puede digitalizar el archivo y evitar tener archivos en papel. A su vez puede determinar, por ejemplo, bueno, esto es una multa, le corresponde a tal ciudadano que lo tomó el policía en la calle, entonces esto va a parar directamente a el archivo del auto, el archivo del ciudadano y el archivo de la gente que lo tomó, sin que haya personas trabajando en el medio. De nuevo, esto tiene ventajas y tiene desafíos. Uno de los desafíos grandes sobre los que después volveremos es qué pasa con esos agentes de la administración pública o con esos empleados que son reemplazados por procesos automatizados. Entonces, bueno, hay varias cosas ahí a tener en cuenta.
Y la estrella probablemente de todo este proceso de cambio es todo lo que tiene que ver con los datos. Cada vez hay más idea de que tiene que haber, va cobrando fuerza la idea de que tiene que haber políticas públicas basadas en datos. Eh, para lograr, digamos, resultados más cercanos a las necesidades de los ciudadanos. Pero esto trae unos desafíos que, a ver, esto es posible porque hoy la potencia de la tecnología de las computadoras hace mucho más factible que se puedan recuperar o recopilar grandes volúmenes de datos, lo que se llama Big Data en general, o ciencia de datos, que se puedan recuperar, que se puedan analizar, y que se puedan anticipar escenarios, lo cual tendría que ver más ya con la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con esto? Hoy casi todos los organismos de la administración pública tienen datos de una o de otra manera. Digamos, casi cualquier organismo hoy tiene una computadora donde recopila la información de los ciudadanos que vienen a hacer un trámite, donde a su vez accede a una base de datos sobre esos ciudadanos, donde está el documento, el vehículo que tienen, la casa en la que viven o la cantidad de hijos que tienen, etcétera, distintos datos. Esos datos permiten una mayor eficiencia en el momento de atender al ciudadano, permiten un acompañamiento mejor, pero requieren medidas de seguridad muy fuertes, medidas de lo que hoy se llama ciberseguridad. Sobre esto también volveremos más adelante, ahora quiero plantear como los grandes escenarios, pero es algo que generalmente está como muy desatendido o ni siquiera es tenido en cuenta por los niveles de decisión. La verdad es que hoy, año 2024, a 2 años prácticamente, estamos a días de que haya surgido masivamente la inteligencia artificial generativa, donde todos estamos, o casi todos de alguna manera, fascinados por las bondades del chat GPT y similares. Nos encontramos con un contexto donde además, porque tenemos un teléfono, porque tenemos un reloj, porque tenemos un dispositivo X, donde es casi imposible pensar relaciones humanas que no estén atravesadas por la cultura digital. De alguna manera siempre es o te envío un chat, o te agendo una cita, o te envío un mail, o nos vemos en redes, nos conectamos en redes, te envío, te likeo un video, te likeo una historia. Digo, todo de alguna manera está atravesado por la cultura digital. Es muy difícil pensar una relación que no lo esté. La estrella, como decíamos ahí, es la inteligencia artificial generativa. Y vamos a detenernos un poquito en este tema. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿O qué es la inteligencia artificial generativa? Bueno, es una idea que está un poco, podríamos decir, hoy se dice mucho que la idea está antropomorfizada. La inteligencia artificial no es tal, no es inteligente, es simplemente un sistema que puede analizar todas las combinaciones posibles y ver las más probables. Entonces, si yo dije estas 3 palabras, el sistema puede determinar cuál es la cuarta. La diferencia entre inteligencia artificial, que es algo que se viene trabajando hace 70 años, a la inteligencia artificial generativa que surge en noviembre del 2022, es la habilidad de crear y la habilidad de crear masivamente. Hasta hace 2 años la inteligencia artificial era un nicho de algunos, de pocos. Hoy todos nosotros podemos contar con estas herramientas en la computadora o en el teléfono. Podemos crear un cuento, podemos crear música, podemos crear una foto, podemos crear un sitio web en segundos, podemos hacer un montón de cosas. Esto permite lo que se llama una performance sobrehumana. Podemos desarrollar líneas de código en segundos sin errores. Hay un filósofo francés que dice, la inteligencia artificial, en realidad es argentino, pero vive en Francia hace muchos años, Miguel Buenos Aires, que dice, bueno, el gran desafío es que la inteligencia artificial no comete errores como el humano. No se enamora, no fuma, no se cansa.
no es vago, no es pulsional. Tiene algo que hacer y lo hace en el menor tiempo posible. No tiene cosas que se le interpongan en el camino de lo que tiene que hacer. Nosotros sí, todo el tiempo, y ahí está el tema de la performance sobrehumana. Ahora bien, al aprender a generar lenguaje, la inteligencia artificial, sin en realidad saber el significado de las palabras, no está pensando en qué significa una flor, sino que sabe que después de flor se suelen utilizar palabras como una flor bella, una flor de aromática, una flor colorida, etc. Al no saber el significado de las palabras, es posible que genere un discurso coherente aún sin tener idea de lo que está diciendo. Esto es un gran riesgo, porque como ya se ha visto muchas veces, este predecir, inteligencia artificial es muy difícil los sistemas del estilo de ChatGPT que no contesten, que digan no tengo una respuesta. Lo que hacen es buscar lo más probable. Cuando lo más probable no está dentro de la biblioteca que tiene, de todo lo que ha leído o procesado, lo inventa. Ustedes pueden comprobarlo fácilmente si le piden, por ejemplo, bibliografía sobre un tema. Cuando no conoce, crea dentro de lo conocido. Quizás, por ejemplo, busca autores que en realidad han hablado sobre determinado tema, no sé, por ejemplo, botánica, siguiendo el ejemplo de la flor, pero que nunca trabajaron juntos, nunca escribieron juntos sobre ese tema, y sin embargo los une en un supuesto libro de una supuesta editorial en la lista que nos ofrece. Eh, por eso se le llama GPT al sistema, porque es una red neuronal generativa, preentrenada y basada en lo que se llaman sistemas transformers, que transforman la información y que está preentrenada en base a todo lo que conoció. Como ven, acá hay un riesgo grande, que la inteligencia artificial nosotros dejemos o supongamos que sabe todo y en base a eso la dejemos hacer. Bueno, la dejamos hacer y comete errores. En realidad no comete errores, la dejamos hacer e inventa cosas. Por eso es la importancia de utilizarlo en contexto. Si yo voy a utilizar ChatGPT, digo ChatGPT como un ejemplo, como el ejemplo masivo, como la marca genérica de todas las cosas que hay hoy en día, tengo que utilizarla dentro de lo que no conozco, de lo que sí conozco, quiero decir, perdón. No puedo utilizarla para hablar sobre sociología si no es mi especialidad, porque probablemente me genere citas inventadas o conceptos que no son correctos. Entonces, ¿qué pasa si, a ver, no es la primera vez en la historia que nos cruzamos con algo que no sabemos de lo que se trata o cómo funciona? De hecho, toda la historia de la invención de la humanidad ha funcionado así. Se crea algo y luego vemos qué pasa. Pero ¿qué pasa si usamos la tecnología sin saber de qué se trata? Bueno, lo primero que pasa es que los algoritmos deciden por nosotros sin saber cuáles son sus criterios. Esto pasó con Amazon hace bastantes años, cuando la inteligencia artificial no era masiva, que es un caso bastante conocido, entrenó un sistema de inteligencia artificial para la selección de personal, y lo que sucedía era que el sistema de inteligencia artificial tendía a seleccionar hombres blancos eh, de clase media alrededor de los 35 años, que era la mayoría de los empleados de Amazon. Con lo cual lo que estaba haciendo era reforzar un sesgo. En los primeros tiempos de ChatGPT, esto inicios de 2023, si uno, por ejemplo, le preguntaba, bueno, eh, nombrame 3 escritores, nombraba 3 escritores, o los 10 mejores escritores de la autoridad, de la historia, nombraba 10 escritores hombres, y probablemente europeos, o estadounidenses. Cuando uno le decía, pero no hay mujeres, sí, por supuesto, y agregaba la lista, pero no hay mujeres latinoamericanas, sí, perdón, y volvía a mejorar la lista. Ahora ya lo hace directamente, porque algo que tiene de interesante todo este sistema es que la evolución no se mide en quinquenios ni en años, se mide en semestres y a veces en meses. Entonces todo el tiempo están surgiendo versiones nuevas, más poderosas, y corregidas sobre sus versiones anteriores.
Pero ahí es importante como ciudadanos que entendamos los criterios de decisión. Como ciudadanos, como empleados, como contribuyentes, digamos, en todos estos factores. Cuando una máquina está decidiendo por nosotros, es importante entender qué es lo que está decidiendo. Porque los algoritmos a su vez pueden afectar y reemplazar la tarea humana, como dijimos antes. Entonces, ahí es importante el rol de las agrupaciones sindicales, por ejemplo, para entender cómo reaccionar frente a esto, cuando hoy también se sabe que las tareas de recapacitación, las tareas de reubicación de las personas no siempre son exitosas. La mejora de una persona de 40, 45 años a la que se trata de reentrenar para nuevos trabajos, en general no son casos demasiado exitosos. Entonces, es importante cuidar esos puestos de trabajo y pensar qué se hace con estas personas, porque los riesgos de pérdida de trabajos ya los están midiendo las consultoras internacionales en cientos de millones de personas en el mundo. Esos riesgos enormes de pérdida de trabajo se dan en particular en el sector de los servicios, lo que se suele llamar la creatividad media. El trabajo que puede hacer un redactor, un diseñador, un desarrollador de software junior, digamos, son todos trabajos que puede reemplazar la inteligencia artificial. Otro riesgo ahí importante, y esto es fundamental a transmitirlo a las administraciones públicas, es pensar en cuántos datos nosotros como ciudadanos necesitamos compartir y cuántos datos necesitan recopilar los gobiernos o las empresas. Nosotros muchas veces alegremente completamos una base de datos para que nos den gratis internet por una hora en un aeropuerto o para que nos den acceso a una base de datos o lo que sea. Bueno, cuando damos ese acceso, les decimos nuestro nombre, nuestro documento, nuestra dirección de mail, a veces nuestra dirección física. ¿Cuántos datos necesitamos compartir? Es importante preguntarnos esto cada vez que nos piden esos datos. Y a la vez que las organizaciones o las empresas se pregunten cuántos datos realmente necesitan recopilar. ¿Por qué digo esto? Bueno, piensen, por ejemplo, en el caso de la educación, que es uno de los casos que yo más conozco y en los que más he trabajado. Se recopilan datos de menores acerca de su historia escolar, sus padres, sus hermanos, el lugar donde vive, su trayectoria, la cantidad de ayudas que recibe del Estado. Ese tipo de información mal manejada o manipulada puede conducir a sesgos enormes y generar grandes daños. Entonces, ¿cuánta información es necesaria, por un lado? Y luego volvemos al tema que les decía al principio de la ciberseguridad. ¿Cómo cuidamos esos datos? Es muy, muy importante tener conciencia de dónde y cómo se alojan los datos. El rol de un responsable de ciberseguridad no existe en la mayoría de los organismos públicos o está subsumido dentro de la dirección o de la gerencia o del área de tecnología. No, el área de seguridad es puntualmente un área de policía que tiene que controlar lo que hace el área de información con los datos. Tiene que controlar a quiénes se les da acceso, tiene que controlar en qué servidores está. Piensen, aquellos que me estén escuchando ahora, cuántos de ustedes han tenido en algún momento interacción con gente en el Estado que tenía por fuera del sistema de un ministerio, por ejemplo, un servidor local porque les resultaba más rápido y porque se salteaban los permisos para hacer distintas pruebas. Bueno, eso, pensando en grandes volúmenes de datos, es peligrosísimo. El otro riesgo grande, en la medida que generan, que circulan datos sin control por todos lados, y que se crean datos a partir de la inteligencia artificial, es poder entender qué es hoy verdad y qué es mentira, de todo lo que leemos.
de todo lo que vemos, de todo lo que se concluye a partir de la lectura del procesamiento de esa información. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Bueno, para ir acá un poco concluyendo, quisiera fijar algunos puntos sobre esto. Lo primero es fundamental que los estados aborden una formación en ciudadanía digital masiva, desde la infancia hasta los adultos, principal foco diría en la infancia y en los adultos mayores. ¿Qué es entender ciudadanía digital? Entender cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones, entender cuáles son las precauciones que hay que tomar antes de ingresar una clave, antes de contestar un mensaje de WhatsApp, antes de darle mi teléfono a alguien para que haga una operación, antes de permitir el acceso a mis datos. La ciudadanía digital es fundamental. ¿Por qué digo en adultos mayores y en jóvenes y niños? En los adultos mayores, porque hoy son las grandes víctimas de todo tipo de estafas online. Durante la pandemia pasó muchísimo y a partir de ahí se ha ido creciendo todo tipo de estafas donde se les piden los datos a través de las redes para luego vaciarles las cuentas, por ejemplo, o para luego utilizar su identidad para cometer algún tipo de delito. Con los niños y con los jóvenes es fundamental porque ellos están yendo hacia un mundo que cada vez más, como decíamos antes, toda la actividad humana está cruzada por lo digital. Todo lo que hacen está cruzado por lo digital. Entonces no es solo saber utilizar un cajero automático, por ejemplo, sino entender qué significa que el Estado tenga mis datos y cuántos datos. Entonces, la ciudadanía digital masiva es una cosa clave. Segundo es trabajar, luchar por la transparencia algorítmica, que los organismos y que las empresas muestren qué algoritmos están tomando para tomar decisiones, que haya acceso a la información de parte de las personas. Yo quiero saber qué datos tiene de mí el Ministerio del Interior, por ejemplo, o qué datos tiene de mí Google, por ejemplo. Y otro tema muy importante a futuro, y en un futuro yo diría cercano, es pensar en la reasignación de los trabajadores, o una idea que viene dando mucho vueltas, que es pensar en la semana de 4 días o el salario universal básico, pensando en esta gran masa de empleados que corren riesgo de quedarse sin trabajo. Como ven, son todas medidas proactivas. Es fundamental, lo dice también Michelle Resnick, evitar la inercia y las presiones del mercado. Es un momento donde necesitamos tomar elecciones, tomar decisiones. Son decisiones políticas, son decisiones sociales, son decisiones educativas que afectan nuestro futuro de corto y mediano plazo. Entonces, es necesario que nuestros dirigentes entiendan este futuro, se apropien de esta necesidad y tomen estas medidas ya, porque el cambio es ahora. El futuro, este futuro de cambio, este futuro de riesgos es ahora. Entonces, así como necesitamos aprovechar sus ventajas, tenemos que tener cuidado sobre todos sus riesgos. Bueno, espero que les haya interesado la charla. Si alguien desea intercambiar ideas sobre este tema, profundizar o hay algo que no entendió, mi mail es lauratmares@gmail y mis redes son en LinkedIn o en Twitter o en Instagram, también se llama Laura T. Mares. Así que, bueno, ha sido un placer. De nuevo, muchas gracias a 5G Américas y espero que disfruten el resto de las charlas.